es nuestra segunda sesión sobre el manejo de eViews, el manejo de RStudio, el manejo de Gretel. Muy buenos días. Y lo que vamos a hacer es que voy a mostrar primero mi pantalla. Vamos a ver. Compartir pantalla completa. Ok. Y ahí tendrían que estar mirando mi pantalla. Bien, primer cuestión, tenemos que utilizar un archivo, entonces déjenme enviárselos. Vamos a ver. Borradores. Ok. Entonces les voy a enviar unos archivos que son importantes que tengamos todos. Este. Don César, ¿cómo Sí, está? Ronald Aguilar. Muchas gracias. Mire, es que usted nos puso una tareita de hacer el casito que estábamos haciendo el martes pasado con 1 millón de datos. No sí. sé los demás compañeros cómo le fue. El tema es que al hacer la generación de la regresión y el cuadrito de resultados, él lo saca bien, pero cuando uno ya quiere ver las más cosas, el histograma, bueno, los demás elementos, la máquina se pega. Comento esto para dos cosas. Uno, no sé si es solo mi caso, y dos, por si vamos a hacer corridas con datos con mucha cantidad de datos, que tomemos en cuenta eso, porque si no, no podríamos hacer los ejercicios. No sé si a otros les pasó o solo sería el caso mío de que con 1 millón de datos no funciona. Se pega la máquina, pues. A ver, adelante los demás. Sí, en mi caso, solo cuando quería visualizar la parte gráfica de los residuos, sí se pega la máquina. Ok. En ese caso, el software. ¿A alguien no se le pegó la máquina? Buenos días, a mí no se me pegó. Ok. A mí A mí tampoco, me pero, generó bien ajá, los histogramas y las corridas. pero es que nosotros tenemos computadora de escritorio. Yo no sé si los compañeros tienen computadora Sí, laptop. sí, tal vez para también añadir en esa parte, nosotros somos los compañeros de la Dirección General de Hacienda y nosotros sí estamos como acostumbrados a manejar bases de datos muy grandes, entonces nosotros tenemos equipo especializado, entonces, pero si todos los demás tienen las computadoras que creo que tienen, que son las laptops, sí son de especificaciones muy, muy sencillas, tal vez como para manejar, y de hecho por eso es que nosotros tenemos que cambiar. Efectivamente. Efectivamente, ¿alguien más? Nadie, entonces nada más. Bueno, pues estoy a punto voy a replicar este ejercicio. Efectivamente, puede suceder eso que acaban de decir. Entonces, quizás fue demasiado excesivo, ¿no? Lo de poner todos los en este caso 1 millón de, de observaciones. Ahora lo voy a replicar rápidamente. Lo estoy enviando ahora mismo. Enviar. Espero que ya les haya llegado el mensaje. Datos sesión 23 de mayo. Y bueno, pues vamos a abrir, ¿qué les parece nuestro eViews? Rápidamente. Bueno, puedo quizás pedirle de favor a alguien que lo haga. Esto ya se trata también un poco de ver cómo lo hacen ustedes, etcétera. Entonces, déjenme la mano invisible que elija a alguien. Vamos a ver, José Manuel Vargas. ¿Puedes mostrar tu pantalla? José Manuel Vargas. Sí, buenos días.
con gusto. Estoy abriendo Ibis nada más, un momentito. Bueno, ahí Me está. dicen si puede ver la pantalla. Perfectamente, sí, perfectamente. Te podemos ver. Entonces, ahí tenemos nuestro eViews. Perfecto. Creamos un nuevo archivo. Le damos que son datos sin estructura. Vamos a ponerle aquí el punto, ¿no? Vamos a ponerle, si te parece, no 1.000.000, pero vamos a ponerle, no sé, 700.000. Ahora creamos, si podemos maximizar, bueno, poner un poquito más grande quizás la ventana de views. Le decimos que no a todo. Ahí está. Lo podemos ver. Entonces creamos esta simulación de Monte Carlo simplemente con este comando, ¿verdad? ¿Te acuerdas que era definir en este caso X? Le damos gen y luego R. Gen R, ¿no? Y luego espacio X igual a @trend. Arroba simplemente es para decirle que es una función y bueno, pues ya al darle enter se genera un objeto, dale enter, se genera un objeto pues de 0 hasta 1 antes de 700.000, ¿no? Efectivamente. Entonces ahora, ¿qué te parece si generamos a Y? Y igual, generamos Y, sí, lo has hecho perfectamente, Y igual, y vamos a ponerle números, pues otro tipo de números, vamos a ponerle, si te parece, 100 más una pendiente, la que tú quieras, un número entre 1 y 100. Independiente. 30. Vale, 40 por X, más el número aleatorio que se acuerdan que era NRND. Efectivamente, enter. Y ahora le damos la regresión. Sabemos nosotros que el valor parametral, el de al alfa es de 100 y el de beta, la pendiente es de 40. Entonces vamos a ver si con un muestreo, en este caso, llegamos a esos valores parametrales a partir de nuestros estimadores. Entonces le damos ls, que es mínimos cuadrados ordinarios, espacio, ¿verdad? Ahora sería y, queremos una constante, en este caso se pone c, y luego se pone x. Y si hubiese otras variables explicativas, pues se pondría x1, x2, x3, pero así está bien, enter. Y nos da, vean, dado que el tamaño de la muestra es muy, muy grande, no caben ni siquiera las estadísticas, ¿no? Son números que habría que desplazar 9 cifras hacia la derecha y empezaría con 676. El R cuadrado no es que exactamente sea 1, pero para todos los efectos, con los decimales que maneja ahora mismo eViews, pues es 1, pero seguramente es 0.9999999, ¿no? Ahora, ¿qué es el asunto? Si ponemos resit, ahí van a ver cómo se va a construir poco a poco la regresión o los residuales. En el caso del compañero, yo todavía no lo veo. Es posible que se estén generando y que en algún momento u otro los veamos, ¿no? Pero efectivamente, como son muchos datos, la máquina en ese sentido va, digamos que lenta. Va como en cámara lenta. Sí, dale stats otra vez. A ver si no se te detuvo la máquina. Y se pegó un poquitillo.
Sí, efectivamente, estamos forzando a la máquina. Como pueden ver, esto depende desde luego del procesador que tengamos, de la memoria RAM. Yo no le puse 1.000.000 para no acercarme a esta situación, pero bueno, efectivamente, como pueden ver, todo depende de la máquina. Una forma de ver la capacidad de nuestra máquina, pues es esta, ¿no? Ok, está bien, no te preocupes, entonces cerramos el programa. Ahí en cualquier momento te va a cerrar el programa. Perfecto, no hay problema. Entonces ya vemos un poco las capacidades que tiene también nuestra máquina y que bueno, pues incluso no deberíamos de poner ejemplos de 700.000. Podríamos poner ejemplos, si te parece un ejemplo nuevamente porque vamos a hacer una pequeña variante. Fíjense lo que vamos a hacer con el compañero. Vamos a hacer una pequeña variante de lo que antes habíamos hecho. Vamos a ponerle, si te parece, 1.000 observaciones. Todos pongamos 1.000 observaciones. Y ahora hagamos exactamente lo mismo que antes. ¿Qué te parece? Pongamos el mismo modelo y por tanto generamos el X, ¿verdad? Igual a @30. Y ponemos también, desde luego, el Y 100, efectivamente. Sin más, Efectivamente. más Perfecto. 40. Enter. Y ahora sí generamos el modelo LS, ¿verdad? Y, C y X. Perfectísimo. Enter. Ya te da la regresión. Y fíjate, incluso con 1.000, pues te da para todos los efectos el valor de 40 y de 100. Seguramente nuevamente tendrás no 100, sino 99.99999 y 40, pues no sé, 39.9999. Ok, vamos a reset y ahora sí no debería de haber un problema. Ahí está. Y vean ustedes cómo le da, en este caso, al compañero los valores. El residual es algo medio extraño ahí. La verdad es que... Perdón, profe, es que no le puso el error al final en la El error. ecuación. Muy bien. No tiene el error el compañero. No tuvo ningún error. Entonces, no te preocupes. Generamos Y ahí mismo. No hay necesidad de volverlo a hacer, sino ahí nada más le agregamos el error. Efectivamente, random. Ajá, muy bien. Enter. Volvemos a hacer la regresión. Y vean ustedes, ahí tiene las aproximaciones, ¿no? Ahora sí le damos reset. Y me ha tocado ver cómo cuando le llego a poner, pues no sé, pusimos ahora 1.000, pero pudimos haber puesto 500.000, y como en máquina, en velocidad lenta, va construyendo las series, ¿no? Efectivamente. Pero lo importante de esto es que vean que está fluctuando el error cerca de la banda homocedástica. Y el grado de ajuste no cabe duda que es pues, muy bueno. Pero ahora vamos a agregarle un poco de ruido, un poco de realidad a este modelo teórico que tenemos, a esta simulación de Monte Carlo, antes de entrar a nuestro ejercicio para comprender conceptos como correlación, covarianza, media, desviación estándar, etc. Entonces nos vamos a modificar un poquitín nuestro error. Y ahora, en lugar de ser simplemente en la segunda línea de comando nrnd, vamos a multiplicar ese nrnd, multipliquémoslo, o sea, mantengámoslo, pero lo multiplicamos, ¿qué te parece? Fíjense, la escala de nuestros datos, pues es de 100, 40. Entonces, si nos vamos, por favor, a
ya ves tú que tenemos en la parte superior derecha 3x en la parte superior derecha, 3x. Le damos a la del medio, a la x del medio. Yes. Borramos. Y ahí tenemos los objetos, ¿no? Ahí tenemos los objetos. La interface siempre es una base de datos en la parte inferior. En la parte superior, la consola de comandos. Bueno, ok. Vamos a abrir, si te parece, seleccionamos en primer lugar X. Mantenemos el control del ratón, luego le punteamos o con el puntero del ratón tocamos otra vez Y. Y ahora sobre lo sombreado, sobre eso sombreado, le damos a abrir como grupo. Pueden observar que está fluctuando alrededor de, pues, o a partir de 100 prácticamente, y se va, pues, hasta, no sé, vamos a ver hasta dónde se va, hasta 40,000. 40,000. Entonces, podemos poner ahí en el segundo comando, fíjate, sin borrar esto, en el segundo comando vamos a borrar, vamos a añadir multiplicando por 10. Enter. Obviamente se modificó el Y. ¿De acuerdo? Ahora volvemos a hacer la regresión. Hagamos la regresión. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ya el R cuadrado ya no es el 1 que teníamos antes, aunque se acerca bastante. Ya no es 100, muy pegadito, sino ya es 100.13. Ahora veamos los residuos, compañero. Por favor. Resit. Con gusto. Ve que pues, prácticamente pues, es lo mismo, pero la banda homocedástica de visualizarse con 2 y menos 2, ahora es 20 y menos 20. Ya se ha ampliado la banda homocedástica. Si volvemos a hacer el ejercicio y ahora en lugar de multiplicar por 10, multiplicamos, ¿qué te parece? Por 90 o por 100 directamente, ¿qué te parece? 100. Enter. Volvemos a hacer la regresión. Y ahora vean ustedes cómo, pues evidentemente la banda homocedástica ha crecido y vean cómo empieza a observarse en la línea estimada y real, actual es real, y la ficted es la estimada. Empieza a verse ya como que ya no están siendo exactamente iguales. Vamos a poner en lugar de 100, ¿qué te parece? 500. Cuando hay mucha dispersión en nuestros datos. Enter. Y volvemos a hacer la regresión. ¿Ok? Vean que ya ante mayor dispersión de datos, ya no estamos cerca de 100, ya es 124. Ya el X ya no es 40, sino es 39.9. Y ya la R cuadrada empieza no a acercarse a 1, sino pues 0.99. Si seguimos en ese orden, en esa mecánica, pues ahora será pues, 0.98, lo que sea. Vamos a ver Resit. Vean cómo ya está modulándose alrededor de esa media, que es vean ustedes cómo ya no está cazando al 100% el estimado y el real. No solo eso, ha aumentado nuestra varianza. Aunque sigue siendo homocedástica, sigue estando alrededor de 0, la variabilidad ha crecido. Y esto se ve también, nos vamos a Stats, en el botón de Stats. Y esto se observa también, fíjense, en cómo ha crecido también el error estándar de nuestros coeficientes. Estos errores han crecido. Y de hecho, vean que la T calculada, que antes era pues, de cientos o de miles, ahora en el caso de la C es de 3.98. El umbral es de 2. Luego veremos eso por qué es 2. El umbral es de 2. Entonces, se está acercando peligrosamente a
pues a no aceptar en el caso del primero. En el segundo, que es la pendiente, se sigue aceptando. Vamos a subir ahora en esta simulación de Monte Carlo, vamos a ponerle, si te parece, 700. ¿Ok? Y volvemos a correr la regresión. Y vean ustedes que incluso ahora con esta dispersión de los datos, ya el coeficiente alfa, o en este caso el C, ya no es significativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver RECIT. Vean cómo se observa una gran dispersión, ya no es 1, ya no es 10, ya es 1000. Pero se observa ya que hay diferencias entre lo que estimamos, que está en verde, y lo que realmente queremos estimar, que es la variable observada actual, la naranja. ¿No es así? Ahora, esto sigue pasando. ¿Qué pasa con las pruebas? Vamos a observar. Ver, view, en el caso que estamos ahora mismo viendo. Vamos a ver ahora, por favor, lo siguiente. Veamos la normalidad, la prueba de normalidad, histogram. Y la Jarque-Vera nos dice que ante la hipótesis nula de que los residuos son normales, acuérdense, casi la mayoría de las hipótesis nulas son propositivas, decimos aceptamos, sigue siendo normal. Por ahí hay un punto atípico a la izquierda que es muy negativo, más allá de 2000, y también hay un atípico por ahí que es más allá de 2000 positivo. Pero a pesar de eso, la kurtosis es cercana a 3 y skewness, la simetría, es cercana a 0. Con todo, independientemente de que no nos acordemos esto del 3 y es 0, la hipótesis nula sí hay que tratar de acordarnos y es los residuales de esta regresión son normales. Y la hipótesis nula plantea eso, la probabilidad es del 60%, por tanto aceptamos o no rechazamos. Decimos, son normales. Ahora veamos la prueba, vamos otra vez a stats. Pregunta, disculpe. Sí, Lo- adelante. la idea del test de normalidad es que aquí lo comparamos con base a ¿qué? A un nivel de significancia. Exactamente, el nivel de significancia en todas las pruebas econométricas generalmente puede ser entre 5 y 10%. Si Ok. pusiéramos el 5%, ¿de acuerdo? Tenemos que aceptarlo, ¿no? Porque está por encima del 5%, no es igual, está por encima del 5%, no está por debajo del 5%, es 60%, por tanto aceptamos. En cambio, si hubiese sido 4%, 3%, 2%, 1%, rechazamos la hipótesis nula y decimos los residuales no son normales. ¿Vale? Ahora Perfecto. veamos stats. Y hay Profesor, disculpe una pregunta. Adelante, adelante. José Manuel, ¿te podría regresar un segundo donde estabas, por favor? Sí, Claro que con mucho gusto. Instagram, aquí está. Gracias. Entonces, solo para corroborar algo que mencionaba, la kurtosis en principio debería ser alrededor de 3 para decir normalidad. Y lo que es esa parte que dice el skewness, en Sí. principio debería ser 0 o a ser bastante cercano a 0 para que sea la distribución simétrica. ¿Es así? Así es, Ok. efectivamente. Y Efectivamente. el test de Jarque-Vera, ese estadístico, bueno, que ahí aparece 1, Sí. debería ser alrededor de qué. Es que me parece que ayer cuando hablamos la última clase del Durbin-Watson, usted comentó que debería ser alrededor del 2, más o menos. Pero en este caso, el Jarque-Vera. Ujú. Sí, el Jarque-Vera, si vemos si me permites, voy a compartir la pantalla. Y ahora regresamos contigo. Comparto mi pantalla. Está. Pantalla completa. Compartir. Nos vamos directamente a... entiendo yo que ya están viendo mi pantalla, ¿no es así? Sí. Correcto. Ok. Jarque-Vera. Por cierto, me van a odiar, pero el test de Jarque-Vera está hecho por un mexicano.
es de los pocos textos que están en latinos, que están ahí en el, como parte de las pruebas econométricas, ¿no? Parece que Vera es de la India, no lo sé, la verdad que no lo recuerdo, pero Jarque Vera es el principal o uno de los principales asesores de Carlos Slim, el hombre más rico de México. Bueno, pues simplemente ahí tenemos la Jarque Vera y vean qué sucede, compañero, si K es igual a 3. Pues que todo este elemento se vuelve 0. ¿No es así? Es decir, si la curtosis, lo voy a poner más grandecito, si K, que es la curtosis, es 3, esto se vuelve, fíjate, 0. Y por tanto, todo esto que está aquí, todo este monomio, se vuelve 0. Si la simetría o skewness es 0, todo esto se vuelve 0. Y por tanto, la Jarque Vera es 0. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida en que la Jarque Vera sea tendiente a 0, estamos más hacia una prueba normal. Ok, entendido. Normal. Muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿No? ¿De qué? Y entonces, vamos a ver. ¿Nos muestras otra vez tu pantalla, por favor? Sí, claro. Vamos a ver si a lo mejor yo no te estoy dejando y tengo que poner. No, yo creo que ya. Sí se están viendo. Sí. Sí, se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí lo importante de todo esto es de que estamos haciendo simulaciones ahora mismo de cómo debería de ser la regresión. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Así debería de funcionar la distribución normal, verse como una campana, la curtosis acercarse a 3, la simetría a 0, la Jarque Vera ser mínima, y por tanto en ese sentido y en esa proporción la probabilidad pues va a ser mayor al 5%. Bueno, ok, perfecto. Ahora nos vamos a stats. Bueno, no, es que estoy apuntando, pero el tema es que, para repasar nada más lo que estaba diciendo el compañero, bueno, la Jarque Vera tiene que estar en 0, la curtosis llegando a 3 y la simetría 0. Así es. Efectivamente, ahora la Jarque Vera estará cercana a 0 en la medida en que sea suficiente de que la curtosis se acerque a 3 y la simetría a 0. Si esto se acerca a 3 y a 0, la Jarque Vera por defecto se acercará a 0. ¿De acuerdo? Si la curtosis se acerca a 3, la simetría a 0, la Jarque Vera se acercará a 0. En la medida en que no, pues entonces ahí cambiará o aumentará la Jarque Vera. Nos vamos a stats. Entonces, a ver, fíjate que una forma de poner la fuente más grandecita, yo seguramente que tú la ves, pero si tuvieses necesidad o alguien tuviese necesidad de observar esto más grande, lo que podemos hacer es irnos a opciones, irnos a opciones generales, nos vamos a fuentes, fonts, más o menos está adecuado. Y ahí, fíjate, le decimos, donde dice en la parte de arriba un desplegado, dice, oye, las tablas y las hojas de cálculo, ¿de qué tamaño las quieres? Dejemos spreadsheet, dejemos las hojas de cálculo y vamos a ponerle, si te parece, un 18. Vamos a hacer mesurados, ¿ok? Ahí está. Entonces ya te mejoró la presentación, ¿no? Lo mismo podría hacerse con el comando. Vámonos otra vez a opciones. Vámonos a opciones generales y ahora le decimos que lo que sería la segunda, me parece que es la segunda. Vamos a ponerle un 11, si te parece, para no exagerar. Vale, pues entonces volvemos a darle y le damos al tercero, también un 11.
Ahí está. Ya se ve un poquitín mejor, ¿no? Y podríamos seguir aumentándole, pero bueno, tampoco a lo mejor es el caso porque luego no nos deja visualizar otras cosas. Pero si alguien quisiera modificar su tamaño de fuente, lo puede hacer de esta manera. Bien, ok. Vemos ahí ahora otro estadístico importante. Estamos viendo 3 estadísticos. La Durbin-Watson. La Durbin-Watson tendría que acercarse a 2. Después vamos a hacer la demostración matemática de por qué tendría que acercarse a 2. Pero si se acerca a 2, tendríamos entonces no autocorrelación. Y recuerden que si vemos los residuales, vámonos otra vez a los residuales. Por favor, resit. Vemos que los residuales no van hacia arriba, ni van hacia abajo, ni tienen un movimiento sistemático de que vayan primero hacia arriba, luego hacia abajo. No, no tienen pendiente. Y además no tienen unos ciclos ostentosos, ¿de acuerdo? Pudiera parecer que existiera ciclos y ahí sí habría también una autocorrelación positiva. No existe eso. Y tampoco los residuales se muestran como una especie de sierra que va el residual hacia arriba, luego inmediatamente hacia abajo, arriba, abajo. Eso sería una autocorrelación negativa. No presenta eso. Por eso es que la Durbin-Watson se acerca a 2. Juan, nos vamos otra vez a Stats. Botón de Stats, por favor. Y decimos, ¿cuándo podría haber entonces autocorrelación? Pues cuando este Durbin-Watson se acercara a 0 o a 4. Si se acerca a 0, sería autocorrelación positiva. ¿Sí? ¿Me decías algo? Perdón. No, esa era una pregunta, que cuando uno podía ver la autocorrelación. Exactamente. Entonces, la autocorrelación es que se acerque la Durbin-Watson a 0 o a 4. ¿Existen otros métodos, otras pruebas para ver la autocorrelación? Sí. Vamos a ver esta, aunque no vamos a profundizar el día de hoy porque no es el punto, pero nos vamos a ver, View. Nos vamos a diagnóstico de residuales, casi en la parte última, Residual Diagnostic, y nos vamos ahí donde dice LM Test. Y vamos a poner, si me lo permites, en LM Test, pongamos simplemente la autocorrelación de orden 1. Entonces ahí en LAX ponemos 1. Entonces, fíjate, la hipótesis nula es de que no existe autocorrelación de orden 1. ¿Qué significa esto de autocorrelación de orden 1? Que el error que tenemos el día de hoy se relaciona muy fuertemente con el error que tuvimos ayer. Que el error que tuvimos ayer se relaciona muy fuertemente con el que tuvimos anteayer. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Al decir que no existe autocorrelación de primer orden, y al aceptarla decimos que no existe de ninguna forma autocorrelación de un orden 1. ¿De acuerdo? Entonces no hay autocorrelación. Ahora veamos otra prueba que es la prueba de heteroscedasticidad. Ya veíamos que los residuales estaban dentro de esa banda homocedástica, dentro. Por tanto, nos vamos ahora a heteroscedasticidad, test, las pruebas de heteroscedasticidad, que es la última. Y la prueba reina, así como en la Durbin-Watson es una de las pruebas reina para medir la autocorrelación, la prueba reina aquí es la prueba de White. Vámonos a White. Y le damos OK. La hipótesis nula es existe homocedasticidad. Vean el carácter del planteamiento de las hipótesis nulas. Son positivas, ¿no es así? Es o plantean lo que quisiéramos que fuera. Y ante la hipótesis de homocedasticidad o de no heterocedasticidad, como lo quieran ver, aceptamos. La primera F, el valor de probabilidad es 87. Ya después, cuando vayamos a ver el tema de heterocedasticidad, veremos en qué consiste toda la regresión que está allá abajo. Pero por ahora nos conformamos y decimos, ante la hipótesis nula de homocedasticidad, aceptamos.
dado que el valor de PF estadístico es 87%, muy por encima del 5%. Entonces aquí deberíamos de detenernos un poquitín y decir, o sea que tú puedes plantear en estadística y en econometría, puedes plantear las hipótesis nulas, sí. Por ejemplo, podría plantear la hipótesis nula siguiente, ¿no? Toda la gente rica paga al 100% sus impuestos. Hipótesis nula. Valor de probabilidad, 1%. ¿Qué hacemos? Rechazamos hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que sería lo contrario, exactamente lo contrario de la hipótesis nula, ¿no? No toda la gente rica pues paga todos al 100% sus impuestos, ¿no? Otra hipótesis nula para que vean un poco y un poco lo jocoso del asunto. Ya no va, hipótesis nula, ya no va a haber corruptos. Valor de probabilidad, 0% o 0.00001. Rechazamos, pues va a seguir habiendo corruptos, ¿no? Hipótesis nula, voy a vivir 300 años. Valor de probabilidad, 0.000000, ¿no? Entonces rechazamos la hipótesis nula. Otra hipótesis nula, y esta es la última, el valor, o bien, la propensión marginal al consumo está en 0.75. Valor de probabilidad, 6%. Conclusión, aceptamos. Está alrededor del 6%, esa hipótesis, ¿no? Esa propensión marginal al consumo. Y así podemos plantear entonces las hipótesis nulas. Entonces, las hipótesis nulas, toda aquella que esté mayor, que sea igual al 5% o mayor al 5%, la aceptamos, tomando en cuenta ese criterio del 5%. Si es menor al 5%, 4%, 3%, 1%, 0.00000, la rechazamos. Y dado que las hipótesis nulas y alternativas son excluyentes, aquí solamente hay de dos sopas. O existe homocedasticidad o no existe homocedasticidad. Entonces, la hipótesis nula plantea homocedasticidad. La hipótesis alternativa forzosamente es heterocedasticidad. Entonces, homocedasticidad. Tenemos entonces, en conclusión, compañero, homocedasticidad, normalidad y no hay autocorrelación. Vamos a stats otra vez. Stats. Conclusión, le creemos a este modelo que aún a pesar de que tiene mucha dispersión, me sigue diciendo que en este caso la pendiente es de 40. Te has de acordar que ese 100 era el valor parametral. Aquí nos está dando un 58. Nos está diciendo entonces que la mayor dispersión está creando cierta inestabilidad de mi estimador. Y en ese sentido, cuando existe más dispersión, se dice que los estimadores son ineficientes, que tienen una varianza muy grande, son ineficientes. Esto, sin embargo, no quita de que ante muestreo repetido, o que incluso al observar, que no lo vamos a hacer, al observar una muestra de 1.000.000, ese 58 se convierta en 100 o se acerque mucho a 100. Esa es la propiedad, fíjense ustedes, de consistencia. Okay. En el caso de algunos de ustedes, quizás la C les salió un poquito más cercana a 100. Quizás les salió 70, quizás les salió 25, a otro les salió 120, a otro les salió 90. Y si sacamos un promedio de todas las constantes que les salió a cada uno de ustedes, si sacamos el valor esperado o el promedio, ese valor esperado o promedio tenderá a 100. Fíjense ustedes, es la propiedad de insesgamiento. Entonces vean cómo la simulación de Monte Carlo nos permite ver por dónde deben de estar las pruebas, ¿no? Primer prueba, la Durbin-Watson debe de estar cercana a 0, a 2. Ahí se ve 1.98. Habrá una clase en la que nos dediquemos expresamente a ver todas las pruebas de autocorrelación
y también de ver de dónde, por qué sale 2, por qué no es 3, por qué es 2. Lo veremos, lo demostraremos. La R cuadrada es cercana a 1. La F estadística, si se dan cuenta, compañero, tendrás ahí una Sí. calculadora, ¿no? Ahí, saca ahí en tu Windows calculadora. Efectivamente, ahí tiene su calculadora el compañero. Y ahora, fíjense, en el caso especial de una sola variable explicativa, por favor, eleva al cuadrado la T estadística de la X, 525.7628. Elévalo al cuadrado. Y ahora nos dice que es 276.426, que es el número que está en la F estadística. ¿Se dan cuenta? Esto me dice entonces que cuando tengo una variable explicativa, elevar al cuadrado el 525 me da la F estadística. Ahora bien, si el umbral para que fuera significativa, en este caso, la X, para que su estimador, que en este caso es 40, fuera estadísticamente significativo, decíamos que el umbral era 2, la T estadística tendría que ser mayor de 2, pues entonces el cuadrado de 2 es 4. Para que todo el modelo, que es el papel que cumple la F estadística, para que todo el modelo sea estadísticamente significativo, debe de ser mayor a 4. Aquí, por supuesto que es súper requete, archi requete contra, por encima de 4, es 276,000. Con lo cual, el modelo es significativo. Si tuviéramos varias variables explicativas, que no es el caso, pero si tuviéramos varias, y el modelo es 8, la F estadística es 8, aunque alguna variable explicativa no sea significativa, el modelo puede ser en su conjunto significativo. ¿De acuerdo? Bien, interesante. Bueno, ok. Pues ahí tenemos pues entonces eso. Ahora bien, regresemos a la prueba de 100. Vayámonos a la realidad. Y agotemos este asunto y decimos ahora, cerramos ahí. Y decimos ahora, bien, ¿qué sucede sin embargo con la vida real? La vida real me da a veces ni siquiera 100 datos, ¿no es así? Me da 30 datos. Entonces, por favor, vamos a eliminar estos datos. Eliminamos con la X del medio. Yes. Eliminamos nuevamente ahora incluso nuestros datos. Lo eliminamos todo. Fíjate que no me aparece a mí la X, pero si le das esa X, la primera X, te va a dar cerrar el programa. Pero si le das la tercera X, no, la que está más abajo, a ver si... Yo no la Ese es veo. el de tu manta. Es exacto, ahí está. Ya. No, perdón. Cerramos, no te preocupes, ahorita volvemos a la normalidad. Cerramos esa base de datos. Ahí dale, yes. No salvemos, no. Ahí está, perdón. Te había dicho que sí y era que no. Bien, ahora vamos a un poco de la realidad, ¿no? Ahora no son 100 datos, ni siquiera, a veces tenemos 30. Entonces, vámonos a archivo, abrir. Lo bonito de la simulación de Monte Carlo, 30 observaciones, es de que nos permite ver, pues precisamente eso, cómo debería de comportarse un modelo, ¿no? Entonces, volvemos a crear la variable X y volvemos a crear, ahora fíjate, la variable Y, pero ahora le quitamos ese 10 y le ponemos simplemente NRND. Perfecto, enter. Tenemos en la mente que los parámetros o los valores poblacionales son 100 en la constante y 40. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hacemos la regresión. Y fíjate cómo efectivamente se acerca a 100 y cómo efectivamente se acerca a 39. Bueno, sí, pero ya vimos que si aumentamos la dispersión del residual, eso va siendo menos cierto. ¿De acuerdo?
Pero en cualquier caso, pueden ver que la Durbin-Watson se acerca a 2. La T estadística en los dos estimadores es mucho mayor que 2. Si alguna vez se olvidan, ¿y cuánto tendría que haber sido la T calculada? ¿Cuánto habíamos visto en clase? Pues hacen una simulación de Monte Carlo, ¿verdad? Desde luego con 100 datos al menos, y van viendo a dónde debería de comportarse cada uno de los estadísticos. La Durbin-Watson cercano a 2, la F estadística muy, muy encima de 4, las T estadísticas muy encima de 2. Saquemos, por favor, la normalidad. Ver. Residual Diagnostic Histogram. ¿Ve? Es 81, ¿de acuerdo? A pesar de ser poquitos datos, pero la probabilidad es de 81%, con lo cual aceptamos que hay normalidad en los residuales. A alguien más le pudo haber salido una cifra diferente, pero en tanto sea mayor al 5%, aceptamos que existe normalidad. Vean ustedes que la kurtosis ahí es de 2.61. ¿A qué se refiere la kurtosis? Al grado de apuntamiento que tiene estas barritas. Vean que hay una barrita de en medio que se dispara más. Ese apuntamiento, esa punta que tiene esta distribución es la kurtosis, el grado de apuntamiento. Si es muy apuntada, si tiene un apuntamiento muy grande, la kurtosis puede ser mayor a 3, puede ser 4, 5, 6. Esto sucede con modelos llamados ARCH, o modelos financieros, o modelos de la bolsa, o modelos del sector bancario. La simetría, ven ustedes que a pesar de todo, está tendiendo, sí o no, a ser más extendida en la parte positiva. Vean que la parte negativa es -2 y en la parte positiva es 2.5. Por tanto, hay asimetría, una pequeña asimetría positiva. ¿De acuerdo? Si vemos el residual, Recit, el botón de Recit, vemos por ahí que, pues efectivamente, ahí hay unos 3 puntos que están sobresaliendo bastante y fuera de la banda homocedástica, ¿verdad? La observación 2, la 14 y la 28. Esos son los que están creando esta asimetría, pero que no llega a ser una simetría ostentosa. Cuando hay un punto atípico, que los vamos a ver y vamos a tener que lidiar con ellos, muchas veces sucede que, por ejemplo, la observación 14, pues no se dispara a un nivel de 2, sino quizás a un nivel de 5, 7, 8, y tendremos que modelar y controlar ese punto atípico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora la heteroscedasticidad y la autocorrelación. Nos vamos a Stats. Vean que la Durbin-Watson se acerca a 1.83, pero veamos la otra prueba de autocorrelación que veíamos, ver la prueba LM-Test o la prueba del multiplicador de Lagrange con un rezago 1. Y ante la hipótesis nula de que no hay autocorrelación de orden 1, aceptamos porque hay un 74% y decimos, efectivamente no hay autocorrelación. Vale, perfecto, ya tenemos normalidad y tenemos no autocorrelación. Ahora veamos la heteroscedasticidad con White. Y decimos, hombre, casi es el 100%, ¿verdad? Casi es el 100%. Esto no siempre se ve con 30 datos. Y decimos, pues hay perfecta, bueno, no perfecta, hay una homocedasticidad. Por tanto, mi modelo es homocedástico, no autocorrelacionado y con residual normal. Por tanto, ahora sí, solamente hasta entonces puedo ir a Stats, al botón de Stats, y digo, le voy a creer a los estimadores que tengo aquí. Y entonces imagínense que estamos probando, la variable dependiente es impuestos y que la variable independiente es el PIB o el ingreso. El ingreso. Decimos entonces que por cada, digamos, cada 100 de ingreso, ya veremos eso después,
por cada 100 de ingresos, vamos a generar 39 de impuestos. Ah, y que le puedo creer a ese número de 39.98. ¿Por qué? Porque es estadísticamente significativo. Dices, mira, o sea que puedo prever que si fueran 200 de ingreso, aquella persona me pagaría 80 de impuestos, efectivamente. O un múltiplo, si fueran 300 de renta o de ingreso, me pagaría entonces 120, efectivamente. Ahora bien, veamos aquí la prueba WALD. Vamos a ver la prueba WALD. Nos vamos a ver en View, y nos vamos ahora a diagnóstico de coeficientes. Entonces ahí vas a ver, compañero, que está el test de Walt. Perfecto, vámonos ahí. Ahora bien, vamos a partir de que el estimador empieza el estimador con C1, en el caso de C es C1, el caso de la pendiente pues es C2. Entonces vamos a plantear una hipótesis nula y vamos a decir, oye, ¿qué sucede si el estimador 2 o el coeficiente entre paréntesis 2 podría ser, decimos en un mundo, ustedes que están en el mundo de los impuestos, ¿no? Dice, oye, pues a lo mejor puede ser que ese estimador no sea 40, sino sea 80. ¿Qué hay de cierto en eso? Hipótesis nula. Entonces, el estimador X relacionado la renta con impuestos es de 80. La hipótesis alternativa sería no es 80. Entonces pongamos 80, por favor. Seleccionamos todo antes de darle OK. Seleccionamos, copiamos todo. Control C, ¿verdad? Copiar y le damos OK. Y fíjense que el valor de probabilidad es de 0 para la primera, para la estadística. Por tanto, rechazamos. Decimos, no, pues no. Desgraciadamente, mi jefe me dijo que, pues si podríamos tener 80 por cada 100, y pues no se va a poder, no es 80. Y decimos, bueno, hagamos otra hipótesis menos extremosa, que sea 70 volt. Copiamos y le ponemos 70. ¿Ok? Decimos, no, tampoco es 70. Pues no es 80 ni es 70. Ahora veamos si es 60. Tampoco. Pero vean que la T estadística va siendo 912, ¿de acuerdo? Y el valor de probabilidad pues, sigue siendo 0, pero está cambiando el valor. Ahora vamos a ver con un valor menor. Sí, un valor menor. A ver, pon un valor menor al que anterior, 50. Ok. Vean que ahora está siendo 456. Bajamos todavía. Le ponemos 45. Está disminuyendo la T estadística en términos absolutos, 228. Pongamos ahora 43. Sigue disminuyendo la T estadística. Pongamos ahora 42. Y así podemos irnos hasta que nos acerquemos, ¿verdad? Va disminuyendo todavía la T calculada. Fíjense, ahora es 91. Pongamos 41 ahora. Fíjense que sigue disminuyendo. Ahora pongamos 40, ¿te parece? 40.5. Bueno, pues fíjate, ni siquiera 40.5 es muy exacto aquí. Entonces ahora pongamos 40, así tal cual. Ya ahí está, vean ustedes que ya aceptamos. Bueno, ¿qué pasa si fuera 40.4? 40.4.
Todavía no aceptamos, pero la T estadística está todavía de 18. 40.3. Ok, 40.2. Pues vean ustedes que no puede ser esos valores de 80 ni 40.2. Ahora pongamos 40.15. No, pues 40.10. No sé si ya lo hicimos el 40.10. Mira, no acepta eso, o sea, es muy preciso el coeficiente. Entonces, 40.05. Ya empieza a crecer. Fíjense aquí ya, vean cómo empieza a crecer el valor de probabilidad. Entonces, ahora aumentemos un poquito más. Y 40.15, 40. ¿Qué te parece? 40.12. Lo que dio ahí es 40.05. 40.05, entonces 40.004. Está aumentando, ya es 2%, ¿eh? Ya es 2%. Seguimos rechazando de que sea 40.02, 01. Ahí ya, vean ustedes que es 29%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el valor de ese parámetro sería 40.02 y 39.992. ¿De acuerdo? Si quisiéramos ver lo podemos hacer, el intervalo de confianza lo podemos ver para este estimador. Vámonos a ver, view, vámonos a coeficiente y vámonos a intervalo de confianza. Vámonos, fíjate, a la elipse de confianza, el tercero. Y va a testear el intercepto y la pendiente. Ok, al 95%. Y vean ustedes cómo nos presenta para el coeficiente 2, que es la pendiente, que puede ser hasta 39.92 y 40.04. Ese es el rango en el cual puede estar bailando, puede estar moviéndose el estimador. No puede ser 41, no puede ser 38. Eso es interesante, sobre todo cuando estamos hablando de miles de millones de dólares o de monedas del país. ¿Por qué? Porque un movimiento en centavos o en céntimos de nuestro estimador puede significar mucho dinero. Entonces, en la medida en que sea muy preciso esto, es mejor. Es un estimador eficiente. ¿De acuerdo? Bien. Ok, pues queda claro entonces el concepto del test de Walt y el test, en este caso, también del intervalo de confianza. Que en este caso, vean ustedes, ahora el coeficiente 1, compañero, es decir, el intercepto. Imaginémonos que estamos hablando otra vez de impuestos y que el mínimo de impuestos que deben de pagar es 100, ¿verdad? 100. Pero podría estar ese mínimo también entre 98.8 o 99.2 y 100.8, ¿no? Más o menos por ahí, o 100.9. ¿De acuerdo? Ese es el mínimo que incluso aunque no tengan ingresos, tienen que pagar 100. Ahora, en la medida en que tengan ingresos, van a pagar por cada 100 de ingresos, pues 40 de impuestos, ¿vale? Ok, bueno, pues ahí tenemos dudas, comentarios antes de pasar al otro ejercicio. Dudas, comentarios. Karen, Wilson, José, Mariela, Tatiana, Ronald, Gioconda, perdón, Oscar, Urbina, etcétera, etcétera. ¿Todo bien? Todo bien, profe, muchas Sí, gracias. bien. Ok, entonces, este modelo de Monte Carlo siempre es bueno porque nos da una referencia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dame la pantalla, por favor. Y vamos entonces a mostrar eso que acabamos de enviar.
¿de acuerdo? Vamos a estos datos de sesión 23 de mayo. Por favor, descárguense este que dice econometría ejercicio. Lo descargamos. Y bueno, pues ahí tenemos entonces la información. Tenemos este ejercicio que es importante para ver los temas de, en este caso, de media, desviación estándar. Entonces, lo que queremos revisar, fíjense ustedes, es lo siguiente. Media, varianza, desviación típica, covarianza, correlación, estimadores, coeficiente de determinación. ¿De acuerdo? Son los conceptos que queremos determinar. Algunos seguramente súper que manejan muy bien todos estos conceptos, pero quizás hay alguno que requiere un poco homogenizar estos conceptos. Vamos a hacerlo pensando en un ejercicio muy particular. Ustedes están físicamente en, ¿qué sería? ¿San José? Compañeros, No, ¿en la capital? no, es de diferentes provincias. Bueno, yo estoy en Cartago. Ah, vale, entonces son diferentes provincias. Ok, pero la capital, ¿verdad? Que es San José, ¿no? De Costa Rica, ¿no? Sí, Sí, señor. efectivamente. Entonces, imaginémonos que estamos hablando, voy a poner esto en mi pantalla, imaginémonos que estamos hablando de la siguiente situación, un poco para ejemplificar, ¿no? Puede ser otro ejercicio, puede ser otro ejemplo, pero se me ocurre este que pudiera ser un poco ilustrativo. Pensemos en un ejemplo en el cual tenemos una empresa de paquetería. En México, por ejemplo, y aquí, bueno, y en Estados Unidos, ¿se acuerdan ustedes? Está Federal Express. Y otra empresa, digamos, pues pudiera ser también que está ahí en el centro, en la capital. También está otra empresa que digamos que es DHL, ¿vale? Y que sus sedes están, pues particularmente ahí en el centro, en el 0.0, ¿verdad? Del país, ¿no? Está ahí el país. Imaginémonos que este es un ejemplo. Imaginémonos que este es el país, X país, ¿verdad? Lo estandarizamos y tenemos un país así cuadrado y decimos, oye, ¿cuánto tiempo va a tardar en entregar un paquete en el caso de Federal Express? Porque Federal Express pues está aquí, ¿de acuerdo? Ahí está Federal Express y también está juntito DHL. Vamos a ponerla con otro color. Ahí está DHL. Entonces decimos, oye, ¿sabes qué? Lo que sucede es que el tiempo de entrega, si va a estar aquí, por ejemplo, una entrega, pues va a depender de los kilómetros que existan de distancia. Voy a tardar más si hay más distancia. Voy a tardar menos si hay menos distancia. Entonces, lo que presenta el cuadro de Excel, donde dice regresión ejemplo, es un vector de 10 observaciones de distancia y un tiempo de entrega, digamos, en minutos, pero que podría ser otra unidad. ¿De acuerdo? Entonces, si hay 215 kilómetros, pues el tiempo de entrega será quizás en horas, no lo sé, o en otra unidad. En este caso me lo estoy inventando, es de 1440. Si es de 325 kilómetros, ¿verdad? Sería 2160. Si es de 550, pues 2880 minutos. Y en el último caso, si es de 1350, que seguramente puede salir del país, pues es de 6480 minutos. Vale, ok, perfecto. Entonces,
Nosotros sabemos que es un modelo en el cual, ¿verdad? Tenemos el tiempo de entrega en función de un alfa, de un beta y en función de una variable explicativa. Bien, todo eso hasta aquí está bien. Y dices, oye, pues, ¿sabes qué? El tiempo de entrega es en minutos. Pues en este caso tú estás planteando que sería kilómetros la distancia. Entonces, ¿cuál es la dimensión del alfa y del beta? Dices, oye, pues realmente para que sean minutos, algo que se pueda sumar a otra cosa, pues ese algo, si da minutos, tiene que ser minutos. Y el beta, vamos a ver, para que llegue a ser minutos, necesita necesariamente que ser minutos sobre kilómetros, para que al multiplicarse por kilómetros, kilómetros que multiplican y kilómetros que dividen, me da minutos. Por tanto, las dimensiones del beta necesariamente de la pendiente es minutos por kilómetro. Esas son las dimensiones del beta. Y en análisis dimensional se suele poner las dimensiones entre corchetes. Por tanto, independientemente de lo que sean los kilómetros, la multiplicación del beta por kilómetros me va a dar minutos, más minutos me va a dar minutos. Ah, bueno, entonces ya sé qué unidades tiene alfa y qué unidades tiene beta. Eso es importante tenerlo en cuenta. En economía descuidamos mucho esa parte. Ok, bien, perfecto. Entonces ahora calculemos la media. Si nosotros vemos el valor de todo esto, ¿verdad? Y lo dividimos entre 10, ahí está la sumatoria que nos da, vean F2, nos da la sumatoria de todo esto, nos da, vean ustedes, 7,620. Entre 10 nos da 762. Pregunto, déjenme ver y memorizar algún par de nombres. Ronald y Mariela. Ronald, ¿qué significa en este contexto que he comentado? Si yo saco la sumatoria de todo esto y lo divido entre 10, ¿qué significa ese 762? Es el promedio de kilómetros entre todas las observaciones. Efectivamente, Ronald. Estamos diciendo que en promedio mi paquetería da servicio a paquetes o a clientes que están a 762 kilómetros en promedio de distancia respecto al centro de San José. Ah, perfecto. Si hago lo mismo, en este caso, para el tiempo de entrega, me da 41,000 minutos y el promedio entre 10, pues me da 4,104. Entonces, Ronald, ¿cuál sería la lectura ahí? Que en promedio se dura, ¿cuánto da ahí? 2,065 minutos por entrega. Bueno, este está en minutos, con lo cual 4,000 minutos, ¿no? Sería el 4,000, sí, promedio. sí, ya me equivoqué Ahora, de si número. pusiéramos esto, si pusiéramos esto, pues, por ponernos quisquillosos, diríamos, pues entonces 4,104 entre 60 me dice 68 horas. Pues son números inventados, puede ser un múltiplo de eso, ¿verdad? Pero 68 horas sería lo que estaría tardando. Póngale esto además entre 24, pues estaríamos hablando de 3 días o algo así. Es una paquetería internacional, ¿vale? Ok, perfecto. Ahora vámonos al concepto de media, que como ustedes saben, eso es de kindergarten. El concepto de media, pues nos dice que se obtiene como la sumatoria de todas las observaciones entre el número de ellas. ¿Es una medida central? ¿Es la única? No, no es la única. Existe también, desde luego, la mediana como medida central, además del promedio. Existe además la moda y existen otro tipo de medidas de centralidad. En su
página, en su hoja de cálculo, pueden ver que existe también una pestaña que dice, ahí lo pueden ver, dice media y mediana. Vamos a ver esto porque es importante. El concepto de media aritmética se utiliza mucho en econometría porque tiene algunas propiedades, pero no es la única, y en el caso de algún fenómeno que son los puntos atípicos, puede incluso ser débil la media aritmética. Sin embargo, casi la mayoría de las pruebas econométricas y estadísticas se basan en la media aritmética. Vamos a ver este ejercicio, este ejemplo. Vean ustedes, por favor. Tenemos el caso de la observación 1, 2, 3 y 10. ¿Verdad? O podríamos poner 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Es evidente que la suma de 1, 2, 3 y 4, vean ustedes, la sumatoria es 10. Dividido entre 4, pues nos da 2.5. Vale, ok, perfecto, ahí está. La mediana es el hecho de ordenar los datos y encontrar el punto medio. Aquí no hay un punto medio real, sino que el punto medio estaría entre 2 y 3, ¿verdad? Sería 2.5, coincide con la media aritmética. Pero ¿qué pasa si por alguna razón, fíjense ustedes, en lugar de ser 4, el 4 es 20? Imagínense que esto es un regalo, son 4 hijos, y a un hijo le dan, pues, un múltiplo de 1 en regalo. Al segundo hijo, 2 unidades monetarias o $20,000. Al tercero, 30,000. Y al cuarto, 20,000. La media me dice que pues sigue siendo el promedio sigue siendo de 6.5, pero la mediana no se mueve ni un ápice. Interesante. Y así ponga yo un punto atípico, porque este hijo cuarto ha sido un hijo rebuscón y ha estado haciéndole la barba, como se dice en México, a los papás, y es el hijo consentido y demás, y los papás le han dado 80. Cierto, la media aritmética se mueve, pero la mediana no. La mediana no se mueve nada. ¿De acuerdo? Y así el hijo, primero, porque se portó muy mal, recibió 0.0005. Es decir, hay un atípico negativo y un atípico positivo. Hay un hijo que se le da muy poquito de regalo y un cuarto hijo que se le da mucho. Pues la mediana sigue siendo 2.5. Pero la media es muy sensible a esto. La media es muy sensible a puntos atípicos. Regresamos al 1, al 2, al 3 y al 4. ¿Qué sucede si por alguna razón pasáramos o brincáramos de 1 a 3 y luego se repite el 3 y se repite y luego tenemos un 4? Bueno, la mediana sigue siendo 2.5, ¿verdad? La media aritmética sigue siendo ahora, en este caso, 2.75, pero la moda ahora pasa a ser esto, lo que se repite mucho, ¿verdad? Y de hecho es un concepto que sale pues de la vida cotidiana, ¿verdad? Si vamos de traje de color azul y la mayoría, el 80% de los hombres ahora les da por ponerse un traje, o las mujeres un vestido de color azul, se dice que ahora está de moda el azul, ¿no? Pues es decir, que se repite mucho en la distribución de las mujeres, en su forma de vestir, se repite mucho, es la moda. Ahora, la mediana es el punto nuevamente entre, ¿verdad? De esta distribución, ¿verdad? 3, 3, el punto medio. Ahora pongamos, fíjense ustedes, 2, 5, 10. Pues ahí tenemos otros valores, pero la mediana sigue siendo lo que hemos comentado. Bien, regresamos a nuestra regresión ejemplo, perdón. Regresión ejemplo, a la pestaña. Y ahora, ¿cómo defines, Ronald? Me he grabado tu nombre, perdón.
¿cómo defines la desviación típica? Don César, solo un aspecto rápido. Ahí me parece que en la fórmula de la mediana lo tienes como un dato fijo. Vale, vale. Vale, vale. Pues Nada más eso. Cualquier caso, entonces, vamos a ver, la mediana. Es un punto fijo, perdona. Entonces, lo que tendría que ser, ¿verdad? En este caso, para esta distribución, tendría que ser entonces un número entre 2 y 5, ¿verdad? La media entre 2 y 5. Si es 1, 2, 3, 4, la mediana estaría entre 2 y 3. Si es 2, en este caso, la mediana sería 2. Es muy claro, porque el punto medio entre 2 y 2, pues es 2. Si fuera, por ejemplo, pues 5, 5 y 20, por mucho que se modifique aquí el 20, sigue estando la mediana en 5. Excel tiene la fórmula ahí para calcularlo. Vamos a ver. Sí. Sí, póngale más mediana y te la calcula. Por el medio de mediana. Sí, para que tengan por cualquier caso. Entonces, fíjate, la mediana, en este caso, ¿verdad? De estos números, estaría el 5. Sí. Ahora, por mucho que modifique, que era lo que comentaba, que este fuera 40, sigue siendo 5, ¿verdad? Si esto es 1, 2, 3, 4, va a estar entre 2 y 3. Si este fuera otra vez, porque va a ser una constante, lo van a ver los puntos atípicos que nos van a causar muchos dolores de cabeza. Si esto fuera 400, no se va a mover ni un ápice ni un ápice la mediana, pero la media aritmética sí. De hecho, da origen a una econometría basada en la mediana que se llama econometría robusta. Sin embargo, es una econometría no paramétrica, es decir, que no tiene o no se distribuye bajo diferentes formas de probabilidad, y en ese sentido tenemos menos poder de hacer pruebas econométricas. Tendríamos que hacer pruebas no paramétricas, que no se basan en una distribución de probabilidad determinada. Bien, pero esto de los atípicos va a ser una constante, tenemos que pelear con ello. Esa es la vida real. Bien, vamos a regresarnos y la desviación típica le comentaba a Ronald. ¿Te acuerdas de cómo era bueno, primero la varianza? ¿Te acuerdas, Ronald, de cuánto era la varianza? No me acuerdo cuánto. Bueno, lo que significa sí, pero no me acuerdo cuál es el valor. Vale, perfecto. La La fórmula no me varianza, acuerdo. no te preocupes, es la sumatoria de un concepto que tenemos que ver, que es la desviación. Vean ustedes que teníamos antes, en el caso que planteaba yo, media y mediana, tenía una desviación, voy a poner números sencillos, tenía una desviación en el caso de 1, 2, 3 y 4, la media es de 2.5. El primer dato, pues se desvía 1.5 negativamente de la media. El 2.5, el 3, 0.5 positivamente, y el 4 tal. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta es la desviación, pero la sumatoria de las desviaciones pues siempre da 0. Por tanto, fíjense que si yo sacara la sumatoria de las desviaciones, por definición sería 0. Por eso, de ahí la necesidad de elevarlo al cuadrado. Entonces, cuando ya lo elevo al cuadrado, fíjense ustedes, cuando ya elevo al cuadrado esa desviación, pues voy a obtener 1.5 por 1.5, 0.5 por 0.5, etcétera, y ya la sumatoria no me va a dar ese 0. Lo hago acá. Circunflejo, 0.5, perdón, 2, no 0.5. Tengo 2.5 y en los demás
.25, .25, y el total que la sumatoria de eso me da 5. Ya no es 0, sino es 5. Ahora bien, como yo quiero obtener el promedio de ellas, lo divido, en este caso, si es poblacional, entre n. Si es muestral, n-1. Ya después veremos por qué es n-1. Pero como comprender el promedio de las desviaciones cuadradas puede ser un poco complicado, lo que se suele hacer más bien es elevar ese número y pretendidamente la sumatoria de las desviaciones, sacarle raíz y por tanto obtener, fíjense ustedes, en un caso, el promedio, la varianza es el promedio de las desviaciones cuadráticas. Y en cambio acá viene a ser un aproximado del promedio simplemente de las desviaciones. En cualquier caso, las dos medidas, varianza y desviación típica, son medidas de dispersión. ¿De acuerdo? ¿Son las únicas medidas de dispersión? No. Así como dijimos que en las medidas de centralidad tenemos la media, la mediana, la moda y otras medidas, en el caso de las medidas de dispersión, tenemos la varianza, tenemos la desviación típica, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, tenemos el coeficiente de variación, que no es otra cosa que la desviación típica en relación a la media. Tenemos, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que también es una medida de dispersión. Tenemos el índice de Dale, tenemos el índice RM, tenemos, en fin, una serie de medidas de dispersión. Ahí está. ¿De acuerdo? Todas miden la dispersión de una distribución y estas miden la centralidad de una distribución. Y así como eso, tenemos otras características de la distribución o entre dos distribuciones. Veremos, por ejemplo, después que si tenemos dos variables, una variable X y una variable Y, la asociación entre ellas es el coeficiente de correlación. Si vemos cómo al moverse X, en qué porcentaje se mueve Y, a eso le llamamos, y en qué porcentaje explica X el movimiento de Y, a eso le llamamos coeficiente de correlación o de determinación. Y antes de esto, antes de la correlación, si vemos cómo están asociadas las variables, si positiva o negativamente, podemos calcular el coeficiente de covarianza. Solo que tiene una desventaja el coeficiente de covarianza. Está entre menos infinito, pasando por 0, y hasta más infinito. Mientras que el coeficiente de correlación está estandarizado entre -1, pasando por 0, y 1, positivo. Y en el caso del coeficiente de determinación, está entre 0 y 1. Entonces, es evidente que tiene una desventaja la covarianza en relación al coeficiente de correlación. Bien, veamos esto en el caso de nuestro ejercicio. Adelante, vamos allá. Decimos entonces que, en este caso, ¿cuál sería, compañera? Me parece que era la compañera, aquí está, Mariela, compañera Mariela, ¿cómo sería en la tabla que estábamos observando? ¿Cómo sería la sumatoria de las desviaciones cuadráticas? ¿A cuánto asciende en X? Eso suma 1.297.860. Efectivamente. Ahora, si le sacamos, ¿verdad? Si le sacamos a eso, si le sacamos entre n-1 si es muestral, y luego le sacamos la raíz, fíjense ustedes, vamos a hacerlo acá. ¿O por qué no nos lo muestras tú, verdad? Muéstranos tu pantalla. De acuerdo.
efectivamente. Entonces tenemos que sacarle y a Ujú. esa a la sumatoria. Así es, esa sumatoria de xi menos x media, ¿verdad? Enter, ¿verdad? Eso lo dividimos entre 10 menos 1, pues sería 9, ¿verdad? ¿Ok? Ajá. Enter. Esa sería la varianza muestral. Si ahora a esa varianza le sacamos la raíz cuadrada, y le puedes sacar la raíz, es la varianza muestral, efectivamente. Si ahora le sacamos raíz, ¿verdad? Ay, vamos a ver en el teclado. Sí, el circunflejo generalmente es el shift, generalmente, y a Ajá. un lado de la P. A ver si lo puedes sacar ahí. Ah, no me está saliendo. Entonces, Alt GR en lugar de Ah, Shift. disculpen, también esta puede usar la función raíz si quiere, entonces ahí pone raíz También se puede número usar. y Ah, bueno. escoge. Sí, genial. Gracias. Gracias, gracias. Raíz Ahí también. la raíz es. O la raíz, ok. Ajá. 379, ¿verdad? Nos vamos a la izquierda, por favor, Mariela. Y tenemos ahí, ¿verdad? Ese 379.75 en la celda C19. Ahí está. Ok. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta información? Decía Ronald, la media de las distancias son 762 kilómetros. Vale, que eso queda claro. Pero ahora dice que en promedio, fíjate, teniendo en cuenta que son 762 kilómetros la media, nos dice que en promedio puede desviarse casi 400 kilómetros. Por tanto, puede ser que si tomamos en cuenta el 762, 400 pueden ser más respecto a 762, es decir, algo así como, estarás de acuerdo conmigo, 1100 kilómetros, ¿de acuerdo? Pueden ser 1100 kilómetros o pueden ser 300 kilómetros a distancia, en ese rango. Es decir, estará entre 300 kilómetros y 1100, más o menos. Y si vemos los datos de distancia, Mariela, efectivamente observamos ahí que las distancias están fluctuando entre 200 y 1350. O sea que la dispersión nos está dando una idea correcta de más o menos por dónde está yendo la distribución, ¿no? En qué rango está moviéndose la distribución. Repito, respecto a la media de 762, le restamos para los amigos 400 o le sumamos 400 a esos 762 y tenemos ese rango. Tú ya lo hiciste más exactamente y sería 1141 y 362. Y se acerca mucho al rango que tenemos arriba, ¿no? Lo mismo podríamos hacer aquí abajo. La desviación típica es de 2065, la media de 4000, y podría desviarse, por tanto, 2000 hacia arriba, por tanto 6000, y 2000 hacia abajo, o sea, 2000. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tenemos eso. Y lo mismo podríamos decirlo con, al analizar en este caso Y. Y ahora, fíjense ustedes, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el caso de los estimadores en un modelo de regresión, el beta, es decir, la pendiente, es igual a eso que tenemos ahí, Mariela, el beta 1. La sumatoria de XY menos, ahí estás más o menos por la B24, Aquí. ¿verdad? Aquí, no, la sumatoria aquí. Exactamente. Ahí tendríamos la Ok. sumatoria de 37, ¿verdad? Luego le vamos a quitar 10 veces el promedio de XY, ¿verdad? O 10 veces el promedio de X por el promedio de Y, ¿de acuerdo? Y luego lo vamos a dividir todo eso entre la sumatoria de X al cuadrado, que ¿dónde está X al cuadrado? Pues al lado, ¿verdad? Era En la G.
Ok, no, la G, el Y al La F. cuadrado, la F es sí, ajá. Ahí está. Ok, si nos vamos a la izquierda un poquitín. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a hacerlo, si te parece, en la celda G. ¿Qué te parece en la celda G? G20. Ok, Vamos a aquí, hacer ajá. el numerador en la G20 para G19, discúlpame. Ok, G19. perfecto. Ponemos entonces ahí un signo de más, si no te parece mal. Ujú. Y nos vamos a la sumatoria de XY. Vámonos ahí. Ok, lo da para la sumatoria o, Va o directamente ya. la... Bueno, aquí ya, sí, ya está, perdón, aquí es esta. No hay Ujú. problema. Ahí. Y luego le vamos a restar menos 10 veces, porque son 10 observaciones. Bueno, Lo multiplicamos, 10 veces, y lo multiplicamos por, fíjate, 762, que ya está ahí. ujú, por la Y media, ajá. y por también la multiplicación del 4104. Ok. Cerramos paréntesis, enter. Ese es el numerador. Denominador, abajo en la G, Veinte. 20, ¿no? Ujú. Sumatoria de x al cuadrado, ya la tenemos. X al cuadrado era esta. 71. No, está en la F, tabla. Ok, F. aquí, perdón. Ujú. No hay problema. Menos 10 veces la multiplicación de 762 por 762, ¿verdad? O lo que es lo mismo, x la media al cuadrado. Ujú. Ahora dice, ahora divide el numerador, enter, ahí dale enter. Ahora divide el numerador entre el denominador. Hazlo en la H20, sí. Ok, la H20, ok, entonces divido el numerador entre el denominador. Efectivamente. Y nos da 5.16. Perfecto, ¿no? Podemos hacer este mismo análisis, fíjense ustedes, para el beta 0. Baja un poquitín, por favor. Y el beta 0 dice, yo debo de conocer el beta 1 primero. Si el beta 1 es 5.16, entonces dice, puedes calcular el beta 0 o el intercepto, pues, como la suma, hazlo en la G28, en la G29, me parece, ¿sí? Aquí, sí. Exacto, por favor. Ponemos el resultado de la media, que te acordarás que era 4000 y algo, Ajá. menos el valor que ya calculamos de beta 1, el 5.16, y esto multiplicado por la media de X, que es 762, que ya está la media por allá, ¿no? Colecua, enter, 170.11, ¿no? Que es lo que sale ahí en verde, o en azul, mejor dicho. Ok, sí, aquí. Entonces ya tenemos la pendiente en azul, 516 y 170. Aquí viene entonces una primer pregunta, vamos a decirle para la compañera Karen. Compañera Karen, Sí, señor. ¿qué significado tiene el 5.16 en esta empresa de paquetería? Puede ser que a ti te den una asesoría y te digan, oye, ¿sabes qué? Quiero que me digas, pues, que me hagas un análisis de las entregas y del tiempo de entrega, de las distancias y el tiempo de entrega de Federal Express. Dices, ok, y te sale el 5.16. ¿Qué es el 5.16? Si estamos manejando kilómetros y minutos. Por minutos. Ujú. Lo que habíamos dicho que eran ¿cuánto se duraba por kilómetro, más o menos? Exactamente, entonces Ujú. habíamos comentado, ¿verdad? Que Eso sería es lo que queríamos saber. Ujú. sería el promedio de lo que se tarda en minutos por cada Por kilómetro. kilómetro. Ujú. Sería 5,16 minutos por kilómetro. Efectivamente. Dices, interesante.
Entonces 5.16. Y aquí viene la pregunta del millón, que no siempre se encuentra una pregunta, una respuesta. Compañero Oscar Guillermo, ¿ahí estás? Oscar Guillermo. A la Sí, una. tengo el micrófono apagado, sí. No, no hay problema, no te preocupes. ¿Y cuánto sería, qué sería la lectura de 170? 170. ¿Qué crees que sea? Aunque te equivoques, no pasa nada. ¿Qué crees que sea? Sería, vamos a ver, la media menos G23 menos los minutos. ¿Cuánto sería la media menos por X? Fíjate, Sería, ¿qué sería? ujú. Los términos de distancia. No, fíjate, vamos a ver la ecuación 3 que está ahí por la celda A33, ahí está una ecuación, ¿no? Que escrita, Ajá. dice, si te das cuenta, el beta 0 ya sabemos que es 170, el beta 1 sabemos que es 5.16. Aquí vienen los detalles, en los detalles está Dios o el diablo, como quieran ustedes. El beta 1 ya sabemos que es el promedio de minutos que tarda por kilómetro, ¿ok? ¿Ok? Ajá. La paquetería Federal Express dice, sin embargo, que tiene un 170. ¿Qué sería el 170? ¿En qué unidades estaría? En minutos. Ya, Tendría que estar ya también en minutos, sí. exactamente, 170 minutos, perfecto. Ahora, 170 minutos, ¿qué? ¿Qué significado tiene eso? 170 minutos, es decir, 6 por 3, 18, 180, casi 3 horas, casi 3 horas. ¿Qué sería eso de 3 horas? Uno podría darle alguna interpretación tal vez de ¿Sí? decir que preparando el paquete sin ni siquiera haberlo Sin haber entregado, salido, sin haber ajá, recorrido entonces ya te duran distancia, Efectivamente, 170 minutos. sin haber ahí está, salido. el economista o el estadístico o el econometrista tiene que tener ese tipo de imaginación. No solo la lectura matemática, sino también la interpretación en la vida real de ese 170. Ya sabemos que el 170 pues es la media menos la pendiente por la media de X. Ok, sí, pero ¿qué interpretación tiene? Dimensionalmente, con el análisis dimensional hemos dicho que eso tiene que ser a forciori minutos, a forciori Ujú. por el análisis dimensional, 170 minutos. Ahora decimos, pero 170 minutos, ¿qué significa? Pues efectivamente, es decir, que aunque no haya distancia o la distancia sea cero, X sea cero, a fuerzas tenemos que tener en nuestras manos el paquete 170 minutos 170 o 3 minutos. horas, Exacto. embalando, registrando, teniendo cuidado de poner hacia dónde va, etcétera, 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 etcétera. Todo eso cuesta 3 horas, independientemente del tiempo que tarde en trasladarse un paquete de un punto a otro. Sí, por eso termina siendo la constante de la regresión, sí. El beta. Efectivamente. Ahora Profesor, por bien, eso, perdón, por eso dime, se lo tenemos que sumar, porque ese tiempo siempre lo vamos a a tener tener, ahí. Ujú. efectivamente. Y aquí viene entonces una pregunta. Ahí te voy a pedir que voy a compartir mi pantalla. Y aquí viene una cuestión interesante también, que esto tiene que ver con las interpretaciones. Uno puede hacer regresiones, sí, pero las regresiones son importantes de interpretar. Entonces decimos, ok, imagínense que tenemos el siguiente modelo. Ya lo encontramos nosotros y decimos, oye, ¿sabes qué? Que tenemos que, en el caso de los kilómetros, está aquí, en el caso de los minutos, lo tenemos acá. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, señor. señor. ve. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, tenemos, fíjense que aquí estaría el 0 kilómetros. Y tenemos que, en el caso de Federal Express, tenemos 170 por acá. 170 para los amigos, 170 minutos. Y tenemos una pendiente de, de 1.56, no, de 5.16 minutos por kilómetro.
Dices, ah, bueno, ok. Y esto es Federal Express, FedEx. Pero luego llega otra empresa, digamos la empresa DHL, y dice, yo tengo esta recta de regresión porque ustedes hicieron un análisis, les pidieron como asesores hacer un análisis a DHL y Federal Express. Ustedes pertenecen a una empresa que está queriendo contratar los servicios de Federal Express y de DHL, y dice, oye, ¿sabes qué? DHL me muestra esta pendiente. La pendiente es más acusada y por tanto tengo yo que DHL tiene una regresión de Y igual a, fíjense, para tener consonancia con lo que estoy poniendo en la ilustración, de 30 minutos más 10 minutos de X. Mientras que Federal Express, atención, era Y igual a 170 más 5.16. Esto era Federal Express. Entonces, esas son las regresiones después de hacer un análisis concienzudo. Y les preguntan a ustedes, ahí le pregunto a uno de ustedes, le pregunto ahora a Michel, espero haberlo pronunciado sí, bien, o Michael Contreras. Michael Contreras, por favor. Ahí Sí, estás. sí, aquí estoy. De acuerdo, Michael. ¿Es Michael o Michel? No, no, ¿cómo lo digo? Michael, Mike. discúlpame. Michael. Tranquilo. Entonces yo te diría, haces este análisis, ¿cuál es la recomendación que le haces a la empresa X para que contrate un servicio de mensajería? Vamos a ver, si analizamos FedEx, efectivamente tenemos los 170 minutos que no dependen necesariamente de esos kilómetros, ¿verdad? Para poder hacer el empaquete, etcétera. Y en el caso del otro apenas dura, digamos, 30 minutos, pero dice que por cada minuto, por cada kilómetro dura 10 minutos. Pero a la hora de que yo hago, digamos, ya propiamente la multiplicación por 1, ¿verdad? DHL va a durar alrededor de 40 minutos. Mientras que FedEx va a durar 175 minutos. Entonces, yo preferiría la que dure menos minutos. Tal vez ahí para tal vez aportar y ver si tal vez tendría la Claro que razón. sí. Ahí dependería de cuánto sean las distancias que tiene que recorrer la empresa, porque donde se interseca una línea o la otra, va a ser mejor una o la otra. Entonces, si por ejemplo esa intersección se da en el kilómetro 40, por decirlo algo. Vamos a ponerle 40, de acuerdo, 40 Ok, kilómetros. entonces si las entregas de nosotros van a ser mayores de 40 kilómetros en general, contrataríamos FedEx, pero si son menos de 40 kilómetros, contrataríamos DHL. Efectivamente, esa es la conclusión, compañeros. Muy bien, las interpretaciones de todos han sido correctas, porque efectivamente, si estamos en un rango de 0 a 40 kilómetros, es decir, pensemos que estamos en el radio de la ciudad, ¿verdad? Pues contratamos a DHL, pero a DHL, perdón, pero si hay que entregar, eh, perdón, sería en este caso, fíjense ustedes, ¿cuál es la que tarda más de las dos en este rango? Para distancias largas, DHL. Y para distancias cortas, perdón, para distancias largas, DHL dura más y FedEx menos. Exactamente. Es decir, elegiríamos, dirían, esta frontera, ¿no? Perdón, esta frontera, discúlpenme. Esta es la frontera que vamos a decidir. ¿De acuerdo? Porque es la que tarda menos si ese fuese nuestro objetivo, ¿no? Tardar mucho menos. No estamos viendo nada de costos aquí ni nada de eso. Simplemente sería de esa manera. Y esta sería, pues, entonces la recomendación. En DHL, distancias cortas. Distancias largas, Federal Express. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Correcto. Muy bien. Entonces, vean ustedes el potencial que tiene una regresión. O sea, no nada más es sacar los estimadores y bueno, pues ya, es significativo. No.
Fíjense, les voy a poner otro ejemplo de cómo es importante esto. En las encuestas de ingreso, gasto que hay en los diferentes países, puede suceder que ustedes obtengan algo como esto. Tengan acá la edad, fíjense lo que voy a poner, la edad, y tengan acá, fíjense ustedes, el ingreso. Y pueden ustedes tener algo como esto, fíjense. Una serie, una estimación de puntos a partir de muchas observaciones, ¿de acuerdo? Muchas observaciones. Las encuestas tienen esa virtud. Todo esto quieren ser puntos, ¿eh? No segmentos ni líneas. Pero la idea es de que llegará un punto, ¿verdad?, en que hagamos una regresión de este tipo. Y igual, es decir, mejor lo pongo así, el ingreso va a ser igual a una función de una cierta constante más un cierto estimador asociado a la edad, beta 1 y un beta 2 asociado a una edad al cuadrado. Esta es una ecuación de segundo grado. Nuestra estimación sigue o puede seguir siendo MCO porque los estimadores siguen estando a la potencia 1. No importa que las variables estén a la potencia 2 o alguna otra potencia. Si los estimadores están a la potencia 1, puedo seguir aplicando MCO. Lo interesante es que una regresión de este tipo nos puede decir el óptimo. Podemos a partir de esta ecuación obtener a partir de la primera y segunda derivada, derivando la primera derivada y la segunda derivada respecto a la edad, y obtener el ingreso máximo de esa población, que a lo mejor puede estar en 40 años o algo así, ¿de acuerdo? Y un ingreso quizás, no sé, me estoy imaginando en dólares, ¿no? Al mes, pues quizás de $2,000 o 3,000, no lo sé. Ese tipo de lecturas son importantes. La habilidad de hacer una regresión, pero también generar o tener la habilidad de interpretarlo es igualmente importante. Por eso es que, regresando a nuestro ejercicio, nosotros tenemos, en este caso, el 5.16 y el 170. Vale, perfecto. Pero vamos a calcular ahora el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación no es más que en el numerador la covarianza. Vean ustedes, aquí tenemos la covarianza. ¿Cómo se interpreta la covarianza? Vamos allá, tenemos todavía 5 minutos para hacer esa interpretación. La covarianza no es más que lo siguiente. Hemos visto en el caso de X, ¿verdad?, que es más o menos la media de 7,000. Voy hacia allá. La media es de 762 y en el otro caso de 4,000. Vamos a poner para los amigos 700. Y en el caso de Y, 4,000. Perdonen mi pulso. ¿De acuerdo? En el primer caso, tenemos, fíjense, que la desviación es de menos 547. Es decir, negativamente. Se desvía hacia acá 547. Negativamente. Y corresponde en desviaciones en términos de X a 2,600. Negativos también. 2,600 para los amigos. En el caso de la segunda observación, o me voy a otra, a la cuarta quizás, la cuarta observación se desvía tan solo la mitad de 547, 200, 212, negativos. Y en términos de Y, se desvía también la mitad de lo que teníamos anteriormente, 1,200. Entonces vean que hay una cierta acompasamiento, ¿verdad? Desviaciones de una cierta magnitud hacia la izquierda, en X, implican una cierta desviación hacia la izquierda de Y. Y si es la mitad de desviación respecto a la primera observación, tendría que obtenerse una desviación en Y en la mitad más o menos. Y efectivamente eso es lo que sucede más o menos. Entonces hay una correspondencia
de las desviaciones de X de las desviaciones de Y. Ahora, positivamente podemos ver que en la, por ejemplo, la novena observación se desvía 453 veces, 453 unidades, mejor dicho. En X, en Y se va a desviar 3000. Más o menos para los amigos. Esto es el concepto de covarianza. Es decir, la multiplicación de la desviación, lo pongo así, con minúscula de la desviación de X por la desviación de Y. Y obtengo esas sumatorias de desviaciones. Y las divido o le saco un promedio. En este caso, como es muestral, n-1. Esa es la definición de covarianza. La sumatoria de los productos de las desviaciones de X y de Y. Y en términos geométricos es esta la interpretación. Desviaciones negativas en X implicarían desviaciones negativas en y en magnitudes bien proporcionadas. Y magnitudes de desviación positivas en X implicarían desviaciones positivas de Y, siempre respecto a la media. Ah, interesante. Pero hemos dicho que hay una desventaja en la covarianza. La covarianza de X e Y tiene un rango que va de menos infinito, ahí está, a más infinito, pasando por cero. Entonces, si a ti te digo, Ronald, oye, pues, ¿sabes qué? Tus ingresos respecto a tu edad, pues se desvían de manera positiva, tienen una covarianza de 500, pues, dices, bueno, pues se relacionan positivamente mi edad con mi ingreso, ¿no? Pero pues, 500 no me dice mucho. Esto hay que estandarizarlo. Y la manera de estandarizarlo es dividiéndolo entre las desviaciones típicas de X y de Y. De esa manera forzamos a que ya no sea una varianza más infinito, menos infinito, sino que esté entre -1 y 1. Y entonces, el coeficiente de correlación cumple, ¿verdad? Que esté entre -1 y +1. Entonces, si yo le digo a Ronald, tu edad se relaciona con tu ingreso de manera en un 70, 0.70, lo primero que me dice Ronald, o sea, se relacionan positivamente. Y como se acerca a 1, se relacionan fuertemente. Dices, interesante. Ya me está diciendo dos cosas, este R. Me está diciendo que es positivo y me está diciendo si se acerca a 1 o a 0. En este caso se acerca a 1. Dices, se relacionan directamente, de manera positiva y fuertemente. Y luego viene el R cuadrado, que está diciendo un poco si varía Y en una unidad, ¿no? Si varía en una unidad Y, de esa unidad, ¿cuánto está explicando X? Pues está explicando, fíjate tú, que explica el 80%. Es decir, 0.8 unidades. De esa unidad que varió Y, ¿cuánto explica Y? ¿Cuánto explica X? Pues 80. Pues entonces implicará un 80%. En el caso nuestro, y ya para terminar, tenemos que el coeficiente de determinación es de 90%, pero el de correlación es de 94%. Fíjense ustedes, ahí está, 94%. Esto significa que la variable distancia está determinando el tiempo de entrega en 94. Se relacionan 94%. Es decir, se relacionan positivamente y muy fuertemente. Pero que la explicación que tiene X para con Y, las variaciones que tiene Y, de 100% de variaciones que tiene Y, el 90% las explica X y 10% deja de explicarlas. El 10% se puede deber por la topografía, por el tipo de tráfico que hay, por el tipo de transporte, si es una motocicleta, si es un Ferrari, el que entrega, etcétera, etcétera, etcétera. No lo explica mi variable distancia. Tan solo lo explica 90% mi variable distancia. El 10% no lo explica. ¿De acuerdo? Y estas son medidas de relación o de correlación. Entonces hay que tener claro que tenemos medidas de centralidad, medidas de dispersión y medidas de asociación o de correlación.
¿De acuerdo, compañeros? ¿Comentarios? ¿Comentarios o todo queda claro, compañeros? Sí, sí, está claro. Bueno, pues muy bien. Queda grabada entonces esta sesión. Yo les pediría como ejercicio, por favor, que pudieran entregar este que dice ejercicio, tal cual, ¿verdad? Que intentaran revisarlo, ¿verdad? De obtener esa pendiente y esa ordenada al origen y que me lo enviaran. El tiempo de entrega, ¿cuándo podría ser, compañeros? El fin de semana, pero ¿qué día y qué hora? Vamos a preguntarle a Mariela. Mariela, compañera. No sé, podría ser el lunes, ¿no? Para trabajarlo el fin de semana. Pero fíjate que nos vemos el martes y el jueves. Entonces, lo ideal sería que antes del otro martes lo entregaran. Bueno, ¿te parece bien? ¿Está bien? El lunes, ¿qué te parece? La hora de entrega. Durante el día, no sé. No, Teniendo- ¿sabes? Sería bueno tener una hora de entrega por cuestiones de organización y etcétera, ¿no? Dime una hora de entrega. A No ver, sé qué le parece a las 6 de la tarde. de 6 a 8 7, ¿qué te parece? De 6 Sí, a está 7 bien. el lunes. ¿De acuerdo? Si lo hacen antes, lo programan y se acabó. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Perfecto. el lunes lo entregan, eso, de 6 a 7 es la hora oficial. ¿De acuerdo? Bien, pues si no hay otro comentario, le dejamos aquí y nos vemos la próxima sesión. Perfecto, don César, muchísimas gracias. Y en este momento se detiene la grabación. Compañeros, aún tengo personas que me hacen falta registrar la asistencia, entonces por favor para que me ayuden. Muchísimas gracias y linda tarde. Hasta luego, Tatiana y Hasta compañeros. luego. Bye. Gracias. Buen Igual, fin de hasta luego. semana. Hasta luego. Buen Muchas fin de gracias. 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 Hasta luego. Buen día a todos. Mm.